Hoy estamos con Sandra. En este testimonio he querido traerla al espacio de los testimonios de la web. Con Sandra, bueno, Sandra es enfermera de profesión, tiene una familia numerosa, tanto de cuatro patas como de dos. Ella es enfermera de profesión, vive en Barcelona y bueno, estuvimos trabajando durante un año largo, Sandra, sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, Con el caso de Honey y de Aria, que son dos gatitas que llegaron a tu casa, Sandra, por ahí por el año 2022, puede sí. ser, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, Sí. pues sí que me gustaría que contaras un poquito cómo llegaron a casa, en qué circunstancias, ¿vale? En qué momento estabais vosotros ahí. Y luego pues vamos contando un poquito cuál era el problema, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, ellas llegaron a mí porque mi hermana trabaja con protectoras y, Sí, bueno, quedaron una camada de gatos que eran más mayorcitos que habitualmente, desamparados. Y yo justo me acababa de mudar en un piso que es más grande que el que tenía una habitación libre y me decidí a ayudar a esta camada. Dentro de esta camada eran 4 hermanos. 2 de ellos, la verdad es que estaban muy bien, salieron muy rápido. Yo era casa de acogida. Y vale. las otras dos, estas dos hermanas, sí que tenían mucho miedo, no se dejaban tocar, se escondían de nosotros, de las niñas, bueno, tengo dos niñas, en ese momento tenían pues 3 y 5 años y se Chiquititas. escondían, vivían continuamente escondidas y a mí eso, bueno, a nosotros nos afectaba negativamente porque ya teníamos dos gatos adultos que estaban totalmente integrados, que estaban como, pues, y ver a dos gatas que estaban escondidas, que sufrían, ¿no? Porque sufren. Cuando les Sufren, poníamos que sí. comer no venían hasta que nosotros nos íbamos. Entonces, pues, por suerte, desde la asociación me pusieron en contacto con Gloria y bueno, y ahí estamos. ¿Cuánto, bueno, por dejar un poco constancia de cuánto miedo tenían, o sea, ellas no salían, ¿verdad? De No, los sitios. ¿Durante exacto. cuánto tiempo estuvieron así, Sandra? Sin salir, bueno, eran dos. Una de ellas llegó más tarde, llegó cuando ya hace un mes que tú y yo trabajábamos juntas. Sí. Y esta se escondió durante prácticamente 6 meses como mínimo, completamente escondida. Y la otra solo cuando habían movimientos. También yo lo hacía muy mal. No lo vi hasta que no trabajé contigo. Pero claro, yo intentaba ayudar a la gata, pero lo hacía mal. Y eso tampoco la ayudaba, se cerraba más en ella. Con lo que la otra a lo mejor 4 meses. Nos Claro, costó empezada. yo recuerdo, Sandra, puede ser que cuando empezamos, pues eso, ¿no? Claro, lo normal desde las asociaciones es intenta socializar al gato, intenta cogerle, intenta manipularle, tocarle, ¿no? Cómpralo con latitas y cuando esté comiendo lo tocas. Esa era Claro, la que yo tenía. claro. Pero yo te dije todo lo contrario. Exacto, exacto. Claro, cuando empezamos a trabajar, yo recuerdo que, a ver, una de las hermanas era más miedosa que la otra. Ujú. Sí, ¿Verdad? ¿Cierto? sí, De sí, hecho, a día de hoy, que estamos ya en 2024 y ha pasado tiempo, sí, siguen teniendo caracteres diferentes, sí, Sandra. totalmente, totalmente, Totalmente. totalmente. Ahora, a día de hoy, gracias a ti, entendimos toda la familia Gracias. que una de las 2 gatas es más bien de gatos, es decir, con los 2 gatos adultos que ya tenía, como si se conocieran de otra vida o como si fueran padre y madre, ay, Sí, perdón, padre y hija, súper bien sí. desde el principio y con los gatos fenomenal. Es una gata que siempre está al lado de los gatos, pero con los humanos, pues siempre mantiene distancias y nosotros con ella también. No, ella no le gusta el contacto con humanos, con lo que nosotros se lo respetamos y gracias a esto, a día de hoy, no nos tiene miedo, no huye cuando llegamos a casa o cuando nos sentamos en el sofá y ella está en el sofá, no se marcha, porque creo que la hemos llegado a entender. En cambio, la otra estaba contenida dentro. Ella tenía mucho cariño por dar y lo tenía guardado dentro porque tenía miedo. Y a día de hoy ya no tiene miedo, con lo que el cariño nos hace sus bailes de que ahora quiero cariño. Qué Y entonces, bueno. pues está muy bien. Digamos que ahí ya se vio desde el principio, ¿no? Que a pesar de ser hermanas, ¿no? Eran lo que yo siempre digo, ¿no? Individuos únicos. O sea, los gatos.
comparten muchas cosas como especie y tenemos que entenderles como especie, pero desde luego para poder llegar a una convivencia, digamos, equilibrada, ya no vamos a decir una convivencia perfecta, ideal, Ujú. ¿no? Pero sí una convivencia equilibrada. Una cosa que has dicho tú, Sandra, muy importante, ¿no? Tú veías a las gatas sufrir, ¿no? No eran Eso. felices, estaban como cohibidas, Ujú. condicionadas completamente, ¿no? Y al final eso también, las personas que sois muy sensibles a ese tipo de cosas, pues lo veis muy rápido. Em, ¿qué hizo que confiaras en mí? Porque yo siempre os hago esa pregunta, o sea, es decir, de repente tú estás acostumbrada, porque además venías de ser casa de acogida, y de repente viene aquí una señora a decirte que tienes que cambiar el paradigma y que tienes Eso que es, cambiar totalmente la forma de relacionarte con los gatos. eso es. O sea, ¿qué hizo que tú confiaras realmente en lo que yo te decía, Sandra? A ver, pues por un lado, yo era consciente de que no tenía ni idea, es decir, que todo lo que yo sabía, lo sabía porque me lo había dicho la asociación, básicamente, porque Vale, mis dos otros gatos, yo no había tenido gatos jamás, hasta que me independicé, y ahora mis gatos ya tienen 15 años, pero son mi primer contacto con los gatos y por suerte han sido unos gatos muy equilibrados. Nunca me había tenido contacto yo con un gato que no confiara de buenas a primeras con el humano. Y entonces, cuando ya de la asociación me propusieron el contacto contigo y empezamos a hablar, es que yo no tenía más remedio, Gloria, que hacerte caso, porque no tenía nada más, nada mejor que hacer. Entonces, tú primero me dijiste, envíame vídeos y fotos sí. de los gatos en ciertos momentos, ¿no? Y a mí esto ya me llamó la atención, porque digo, ¿y por qué quiere ver los ojos de los gatos? ¿Y por qué cuando tú me hiciste el feedback, yo vi que tú obviamente sabías mucho más que yo y que entendías la manera de hacer de los gatos? Sí. Obviamente te tenía que hacer caso. Y no solo caso, sino que intentar buscar estrategias familiares para que toda la familia fuéramos a la una, ¿no? Porque en ese momento tenía las dos niñas de 3 5 o 4 6 Pequeñitas, claro, y ellas también por cosa innata iban directamente a tocarlas. claro. Entonces, pues era un trabajo más conjunto, que tú también me insististe mucho en eso. Y Sí, poco a esto, poco, sí, claro, insisto mucho y esto sí que me gustaría que hicieras hincapié. Me parece genial que lo comentes, Sandra, porque mucha gente no se conciencia que para que realmente la convivencia, lleguemos a una convivencia con tolerancia, equilibrada y que los gatos estén bien, o sea, que se sientan claro, bien, nos tenemos que implicar todos. A veces claro. hay gente que me dice, ya, pero es que mi hijo, no, pero es que mi hija incluso con niños mucho, mucho mayores, ¿no? Y tú, sin Ujú. embargo, te comprometiste y comprometiste a tu familia teniendo niñas tan chiquitas, ¿no? Claro. Claro, también te digo una cosa, que al poco de empezar a trabajar tú y yo, ya vi diferencia con los gatos. Claro, Obviamente no como ahora, 4 años, bueno, 3 años después, sí, 3 años después. pero sí que poquito a poquito los cambios fueron a mejor. Ari, a la que más miedo tenía, dejó de esconderse, dejó de huir. Honey, la que tenía el cariño metido dentro, pero no sabía cómo soltarlo, se Mm, dejó de esconder, empezó a mostrar el baile este que te digo, lo empezó a mostrar allí. Entonces, enseguida vi, al cabo de poco, es que no me acuerdo ahora exactamente cuándo, pero fue muy rápido que vimos cambios positivos. cambio, Y ya el ahora ya ni cambio. te digo, pero ahora continuamos poniendo en práctica todo lo que tú me enseñaste. Qué guay, qué Entonces, pues guay, Sandra. la mejoría aún no se ha terminado, también somos conscientes. Cada día, cada semana, cada mes que pasa, va mejor Digamos todo. que esto es lo que yo le digo siempre a las familias, ¿no? Que es un camino, ¿no? Cuando Eso es. empezamos a trabajar es un camino que empezáis, ¿vale? Primero vais de la mano conmigo, pero luego ya vosotros vais encarrilados y vais construyendo, ¿no? Em, ¿Cómo viviste el proceso de acompañamiento? Porque yo esto, a ver, cuando las familias entran a trabajar conmigo, les digo que el acompañamiento por WhatsApp es fundamental. Hay familias que lo aprovechan, pero hay familias que no lo aprovechan nada. Entonces sí que me gustaría que me dieras tu visión, o sea, ¿cuánto te ayudó a ti ese acompañamiento o no? Ese Claro. contacto más A mí, a mí, continuo, a ¿no? mí me ayudó mucho. El problema que yo tenía es que, bueno, sí, es que el tiempo que tenía disponible era poco y que a mí me sabía mal porque a veces te mandaba vídeos a las 10 de la noche, que yo había podido hacer ahí un vídeo porque me costaba entre que se escondían y tal, me costaba poder hacer vídeos o el feedback. Entonces, a veces yo tenía la sensación de que te molestaba, pero que en realidad no. Es decir, tú cuando podías me contestabas y para mí obviamente fue básico, porque sin ese contacto
tan cercano, donde Sí, yo podía expresar mis dudas o, oye, mira lo que me ha pasado, oye, ¿tú crees que esto es normal, no? Cuando la Aria mamaba del gato, sí, em, sí. ¿tú crees que esto es normal? ¿Lo tengo que dejar? ¿Lo tengo que normalizar? ¿Lo tengo que ¿Qué parar? tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer, no? Cualquier cosita, ¿no? Ahora bueno, todo, todo. Cualquier cosita ahí que iba pasando, yo sabía que podía contar contigo, comentártelo y que tú me ibas a hacer un feedback, con lo que obviamente, pues genial. Sí, esto es importante porque es lo que yo les digo siempre a las familias, ¿sabes? Hay personas que no entienden, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y para qué tanto contacto vía WhatsApp? Yo prefiero. Hay personas, ¿eh? Sí, sí, Pero yo creo que cuando estamos en medio de, pues, de una situación que no controlamos, es lo que has dicho tú, ¿no? Ese contacto cercano que en un momento determinado no quiere decir que tengamos que hablar a todas horas ni todos los sí. días, ¿no? Claro, no, no, no. Pero yo es que creo que es fundamental porque estamos, digamos que es la vida en directo, o sea, tú estás con tus gatos y ocurren determinadas situaciones que no sabes, ¿no? Cómo solventar. Entonces, bueno, Claro. de todo el proceso que tú viviste, para ti, dirías que cuál fue lo más importante o lo que más te aportó en todo el camino que hicimos juntas, A mí Sandra? lo que más me importaba cuando estábamos juntas era todo el feedback que tú y yo hacíamos. Cuando tú me respondías por WhatsApp, había muchas cosas que me decías, Sandra, hacemos una videollamada y Mm. hablamos más. Las videollamadas eran tremendas, es decir, yo tenía que tomar notas para acordarme después de los tips que tú me dabas. Y también, bueno, todo, porque yo hacía cosas que me pensaba que estaban bien hechas, pero que en realidad no estaban bien hechas. Y yo te mandaba un vídeo intentando una interacción con la gata, con la Aria, pensando que estaba haciendo muy bien eso. Y en cambio tú me decías, oye, Sandra, eso no lo hagas, no aproveches que le pones de comer para tocarla, porque entonces va a asociar eso con que tú vas a aprovecharte. Y no, Sí, ella tiene que estar tranquila. Y también ese punto fue muy importante. Cuando yo dejé de acosar a la gata, cuando le ponía las latitas, que para mí era, te compro latitas, te las pongo, pero a cambio yo te toco. sí. Claro, a partir de allí fue cuando hizo el cambio la gata, realmente fue así, Claro, ¿eh? claro. Cuando tú hiciste ese clic, ¿no? Sí, Ese clic que eso yo es. busco siempre en todas las personas, el hacer ese clic de, bueno, déjales que ellos gestionen y serán Claro. ellas las que en un momento determinado vayan a ti. Eso es, Y eso digamos es. que ha sido así, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. yo Sí, creo sí, que sí, ha sí, sido así totalmente. sí, sí. Sí que me gustaría también comentar contigo, porque en todo el tiempo estuvimos también con terapias florales, ¿vale? Sí. Em, ¿Tú crees que aportó mucho, poco, nada? De una escala del 0 al 10 sí que me gustaría que seas sincera, ¿vale? Y Sí. que digas, pues me parece que sí, me parece que no. Sí que me gustaría que comentaras, Sandra. Yo creo que obviamente sí que ayudó, pero no hubiera ayudado sin la terapia. Es decir, tienen que ir de la mano, para que me entiendas. Si yo le hubiera puesto solo flores de Bach y hubiera continuado acechándola cuando le ponía latitas, no hubiera conseguido nada. Las Nada, flores de claro. Bach sí que yo noté un cambio, porque empezamos tú y yo trabajando y después me recomendaste las flores de Bach y yo Sí, no conocía, sí, entonces me informé y dije, venga, vamos a probar, porque sí que en mi entorno había gente que lo había probado, sobre todo con animales, y había ido muy bien. Y dije, pues lo vamos a probar, y realmente sí que fue muy bien. Y lo sigo utilizando, que me diste las gotitas para los qué momentos de guay. estrés, cuando Sí, volvemos de vacaciones, que para ellas es un estrés, porque sí, están una semana en la casa a sus anchas y ahora de golpe volvemos a estar los cuatro en casa y yo lo noto, es como que todo se acelera. Es un vale, acelerante de la vale. terapia, para mí. Bueno, sí que es cierto que, ¿sabes qué pasa? Que el tema de las flores es algo que mucha gente lo tiene asociado a las personas y Ujú. como yo digo siempre, ¿no? A veces en las personas no funciona tan bien porque nosotros no estamos tan conectados con nuestra esencia, ¿no? Digamos, con nuestro yo. Ujú, Estamos como muy rodeados de artilugios y ujú, de tecnología estamos muy poco conectados. Sin embargo, los animales, ¿no? Están muy eso es. conectados con ellos mismos, o sea, es decir, y las esencias es verdad que van muy a profundidad. De hecho, Ujú. de cuando estuvimos trabajando ahora ya he avanzado mucho más, me formé en más cosas y bueno, he ampliado un poco el repertorio, estoy trabajando también Sí. con flores de California, con flores del Ah, Mediterráneo, o sea, unas mezclas qué muy guay. que funcionan muy bien, ¿sabes? Pero sí que es cierto que
has dicho algo muy importante y es que muchas personas piensan que las terapias holísticas pueden sustituir a las pautas que yo doy con respecto a cómo me relaciono yo con mi gato, ¿no? Em, y has dicho algo muy importante, si vosotros no hubierais hecho ese cambio de mentalidad y no hubierais cambiado, digamos, vuestra relación, la forma de relacionaros con Honey y con Aria, seguramente las flores hubieran hecho algo, pero no hubierais notado absolutamente Eso es. nada, ¿no? O sea, para mí creo que es un apoyo súper importante porque a los gatos les ayuda, digamos, a equilibrar muy rápidamente, ¿no? Esas cosas que tienen ellos, esos traumas con los que vienen también cargados en la mochila, pero desde luego es cierto que el tema de ese cambio, ese clic Ujú. que tienen que hacer las personas es fundamental. Vale, la situación cómo está ahora en casa, Sandra. Ahora muy bien, ahora muy bien. De hecho, las gatas estaban en acogida. Sí, Mi objetivo como casa de acogida era adaptarlas, normalizarlas, entre comillas, hacer de ellas gatos normales, equilibrarlas, ¿no? equilibrarlas, Vamos a sí, decir, para vale. después darlas en adopción. Pero como Sí, que se hicieron tanto a nosotros, no fuimos capaces después de darlas en adopción, además de que costaba mucho que salieran las dos hermanas las- juntas. Y eso lo teníamos claro. Aria no se podía ir sola. Aria es una gata que necesita gatos. claro. Entonces, y Honey, es que yo estoy enamorada de Honey a día de hoy, con lo que no la puedo soltar. Y a día de hoy es perfecto, es perfecto. De su carácter, son gatas que no van a dormir con nosotros por la noche, como Ajá. los que tenemos, pero no pasa nada, no tenemos No, gatos sí, para que vengan a dormir con nosotros, no, ¿no? no importa, ¿no? No importa en absoluto, porque solo con el hecho de que a mí, por ejemplo, ahora a día de hoy, yo les pongo la lata por la noche y ellos esperan delante de su bote de pienso, bueno, de su Ajá. chiquitito, y Aria no tiene miedo. Aria se queda delante de su bote de pienso, sabe que yo le voy a poner el pienso, la latita en este caso, que es cuando me están esperando ahí ansiosos, y no se marcha. Yo soy capaz de ponerle la latita delante, a nada, 10 centímetros de ella, no tiene miedo, y a mí esto ya me llena. Ver cómo ella está tranquila, está en paz, ha entrado en la dinámica familiar sin tener miedo, es un gran triunfo. Sí, sí, es un paso gigante. Sí, Es un sí, paso gigante y es gracias a eso, ¿no? La energía que se mueve en la casa es tan importante. El sí, hecho de también. lo que has dicho tú, ¿no? De no tenemos gatos para que vengan a dormir con nosotros, ¿no? Eso es lo que nos cuesta tanto a las Claro, personas. Yo me incluyo, ¿eh? O sea, creo que tenemos esas expectativas puestas en ellos tan altas, ¿no? Y tan exigentes que es lo que no nos hace ver realmente su esencia, ¿no? Como animales que son, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar cómo te sientes después de haber pasado por el proceso de haber trabajado conmigo, porque veo que te sientes bien, pero sí, claro, ¿recomendarías pasar por el servicio de Cat claro. Padawan? O sea, De mm, hecho, todo el mundo, creo yo, que debería de tener un par de sesiones contigo para poder entender cómo funciona la cabeza de un gato, porque no es igual que nuestra cabeza. Y aunque lo fuera, nos va bien a veces ser capaces de poner distancia y decir lo que yo quiero y lo que se necesita. exacto, Y lo que tú me exacto. enseñaste lo pongo en práctica no solo con estos gatos, sino que cuando compañeras o compañeros o me encuentro un gato en la calle, es diferente mi perspectiva de actuación ahora antes de recibir esta formación, obviamente. Es totalmente distinta, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues Sandra, solo me queda de verdad agradecerte que hayas venido al espacio, Yo a pues ti. vale, para contar tú un poco tu historia, prestar un poco tu testimonio, que al final espero que mucha gente pues se sienta identificada, ¿no? Digamos, con vuestra historia, pero que sepan que se puede, o sea, que se puede llegar a una convivencia equilibrada y tranquila sin necesidad de forzar situaciones, ¿vale? Y con paciencia, porque es verdad que los, digamos, bueno, pues procesos llevan su tiempo, ¿no? Ya lo has dicho tú, de hecho vosotros seguís caminando, seguís haciendo, todos los días se construyen las relaciones, ¿no? Y nada, darte las gracias A por ti. haber venido aquí y por contarlo todo y por prestar tu imagen, Gloria. ¿vale? Y mandarte un abrazo enorme. Igualmente, Gloria. Muchas gracias, Sandra. A ti.